Estamos con los directores de La Trinchera Infinita, con Aitor Arregui. Hola. ¿Qué tal? Y con José Mario Benada. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Y justo yo ahora les estaba contando, ¿no? Para ponernos un poco en contexto, una historia personal que, bueno, se cuenta así de alguna manera, o la cuento porque para explicar lo mucho que he sentido viendo esta película. Y a veces lo difícil que me ha sido, no en el sentido de precisamente malo, ¿no? Sino en el sentido de estar ahí emocionándome, aguantando casi la lagrimilla con los dientes apretados y con las manos en puño en la butaca, ¿no? Brevemente, porque los protagonistas sois vosotros, ¿no? No nos interesa. Claro. Bueno, pues mi bisabuelo, que nació en un pueblo muy cercano a Zafra, en Badajoz, en Medina de las Torres, también muy cercano a la zona que contáis en la película, ¿no? Creo que es Carmona, ¿no? El pueblo que contáis. Es un Macondo. Sí, realmente el rodaje fue en la Sierra de Aracena de Huelva, pero luego el exterior del pueblo era más tirando a Portugal, era una mezcla. Bueno, pero es la zona, digamos... Interior Andalucía. Claro, Sí. y esa zona, ¿no? Entre Córdoba, Sevilla, incluso también Badajoz, que fue, pues, como yo creo que todo el mundo sabe, una de las peores zonas, y sobre todo en agosto del 36, ¿no? En las que se sufrió muchísimo en la guerra civil. Claro, mi bisabuelo, como decía, ¿no? No sé si fue la primera semana de agosto del 36, cuando entran las tropas del general Yagüe. Lo último que sabemos de él es que se escapó como tantos y tantos del pueblo, un poco también como le pasa al Antonio de la Torre en la película, ¿no? Al pertenecer en una de estas listas comunistas. Y desde entonces, pues, nada más se supo de él, sí muchísimas teorías, sí muchísimos rumores que se le vieron, por ejemplo, uno que lo vio en Portugal, otro en Valencia, otro incluso ya pasando el charco a Sudamérica. La verdad que no había ninguna fuente, de verdad, ninguna prueba fidedigna, pero fue un caso que obsesionó siempre a mi abuelo, a su hijo, a toda mi familia, ¿no? Nunca conseguimos dar con él. Y una última teoría me llegó también, por parte de una amiga, ¿no? Que siempre también se interesaba mucho en estos temas de desaparecidos, de documentación, y me dijo: oye, Dani, ¿sabes que hubo también muchísima gente, ¿no? en esta zona que realmente no desapareció, sino que se escondió en sus propias casas, que se hicieron sus propias trincheras, que es lo que explicáis aquí en esta película, ¿no? Y bueno, recogiendo un poco de datos, de documentación, los vecinos del pueblo y tal, y no voy a decir que fue lo que ocurrió porque tampoco tenemos pruebas fehacientes, pero sí que es una de esas posibilidades que más coherentes, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que no vivió tantos años como el protagonista de Antonio Torres, sino que murió al poquito de acabar la guerra, ¿no? No sabemos si de una enfermedad o realmente también qué pasó, pero por varios testimonios, ¿no? Es una de esas posibilidades que además justo la he sabido hace muy poco tiempo y justo ha llegado vuestra película que narra justo ese capítulo ahora. Y entonces por eso me ha cogido también en una especie ahí de emoción en las entrañas que no he sabido por dónde estallar, ¿no? Y la he visto, pues eso, muy conmovido como pocas veces aquí me ha pasado. Yo te agradezco que cuentes esto, porque es que realmente es curioso, claro, a lo largo de la producción, pues te vas enterando de casos allí donde vas a hacer las localizaciones o incluso cuando la gente se entera, oye, que vas a hacer una historia de topos, pues yo, mi tío, tuve no sé qué y tal, y me hace gracia luego cuando oyes este tipo de teorías negacionistas casi, ¿no? Diciendo, va, no, fueron 10 o tal, ¿no? Y luego la de casos que descubres así de la gente de a pie, ¿no? Y es verdad que en muchos casos también ese encierro duró menos, a lo mejor porque salieron o les pillaron, pero también muchos casos en los que realmente murieron encerrados. Claro. Es que es terrible, pero incluso también teorías de que hay muchas veces que gente que tuvo que enterrar a sus muertos dentro de casa, ¿no? Entonces, es como una especie de intrahistoria que nunca sabremos realmente su dimensión, pero que está claro que ahí está, porque nosotros nos lo hemos encontrado cuando hemos ido a localizar, ¿no? O a documentarnos. Todo esto que decías, esta incertidumbre de no tener al 100% las pruebas fehacientes es todavía lo que lo hace, yo creo, a mi entender, más fascinante todavía dentro de la tristeza que supone estar encerrado, ¿no? No es una cárcel transparente, que ya de por sí una cárcel es un concepto terrible, ¿no?
pero es algo que incluso nos imaginamos y que por eso tiene su parte de fascinación también, ¿no? Para mí lo terrible en el caso de los topos es cuando hacíamos la peli y tal, piensas un poco qué referentes podemos utilizar para este tipo de películas y piensas de repente en las películas carcelarias, pero es verdad que la principal diferencia con las películas carcelarias es que aquellas normalmente el protagonista está pensando en cómo huir, mientras que en el caso de los topos el estar encerrado es su forma de huir. Entonces eso es lo terrible también, ¿no? Que realmente estás escondido para huir en cierta manera, ¿no? Sí, yo sobre todo recordaba ahora que dices esto, dos francesas, ¿no? Que era un condenado a muerte, se ha escapado, ¿verdad? Y otra que era Le Trou, me parece que era La Fuga, era un peliculón y que por momentos sí que parecía, sobre todo al hacer esta mirada desde la trinchera, ¿no? En una panorámica así a oscuras, con una, bueno, con una visión casi que pues en primera persona, ¿no? Del espectador, que eso sí que me recordaba a esas películas francesas. Las películas que acabas de mencionar son peliculones y contentos de que aunque sea a lo lejos, lo haya relacionado, ¿eh? Bueno, pero de hecho, a ver, no han sido un referente, pero sí que yo me acuerdo que cuando empiezas a trabajar en el guión y tal, dices, un condenado a muerte se ha escapado, y la ves, y a mí la reflexión está sobre que, claro, que en nuestro caso el personaje realmente no está pensando en huir porque está huyendo, ¿no? Me vino precisamente del visionado de esa película, Pues sí, mira, sí. al final los que vemos películas nos vamos conectando, yo creo que así mentalmente, ¿no? Unos con otros y eso es sensacional también. Yo, porque no he mencionado nada sobre la historia de tu bisabuelo, que me parece fascinante, me imagino a tu abuelo y toda la familia obsesionado. Este esfuerzo colectivo por ir en contra, más que en contra, en la búsqueda de la certidumbre cuando no es posible, ¿no? O a priori, ¿no? No se logra. Igual algún día tenéis alguna pista, pero eso es tremendo. A mí eso te engancha, porque bueno, o sea, al final es luchar contra algo que es inherente a nosotros, la incertidumbre, el desconocimiento, pero bueno, como os imagino colectivamente, bueno, esforzándose por arrojar un poco de luz a esto. Lo que dices, Aitor, claro, tampoco es ahora ni el momento, ni tampoco vengo aquí yo a hablar de mi vida, ¿no? Porque sois vosotros, como digo, los protagonistas, pero de verdad siento que quiero que sea como un proyecto mío también a nivel periodístico, ir a por todas, porque también, bueno, mi abuelo, el pobre, también ya murió hace poquito, pero también creo que en homenaje a mi familia. Y bueno, volviendo o siguiendo con esta trinchera infinita, con este peliculón, yo también, claro, antes de tocar directamente pues, lo que pasa, ¿no? Dentro de la película, antes de hablar de esas interpretaciones que es para aplaudir 10 minutos seguidos de Belén y de Antonio, también quería saber cómo tres tíos vascos, como vosotros, habéis captado también la esencia andaluza, ¿no? Y la esencia de pueblo, sobre todo del año 36, porque me diréis, no, nos documentamos y al final todos... Pues no es tan fácil, yo creo, un ejemplo de que quizás sí que nos entendemos todos, ¿no? En este estado tan raro, mucho mejor de lo que nos pensamos. Pues yo creo que es precisamente un esfuerzo colectivo. O sea, es algo, o sea, nosotros siempre solemos decir, ¿no? Que uno de los miedos que teníamos con este proyecto era, pues, este concepto de los vasquitos que vienen aquí a contar la historia de Andalucía, ¿no? O sea, una historia andaluza en un pueblo de interior de Andalucía del 36 al 69, o sea, triple salto mortal. Y claro, por eso también digamos, sí, bueno, perdón. No sé, como que te arropas, digamos, con la gente que puede saber esto, ¿no? Por un lado, claro, al ser una historia vasco-andaluza, parte del equipo era andaluz. Esto creaba una cierta incertidumbre por ambos lados, porque claro, a la primera vez que trabajas siempre hay como una sensación de a ver qué va a pasar, si nos vamos a llevar bien, ¿no? Y bueno, desde el primer momento encajamos perfectamente, nos entendimos y ellos nos ayudaron muchísimo en crear este mundo. Por otro lado, los actores, el compromiso de los actores, cómo se documentan, cómo cogen, digamos, expresiones de su familia, de otros pueblos, de tal, cómo te traen, digamos, a la mesa, esto lo decía mi abuelo de esta manera, o esto, de tal, y cómo se refleja eso en la película. Ayer, fíjate, no sé, fue la primera vez en bastante tiempo que pude ver la película con cierta tranquilidad, como con cierta distancia,
Y me estuve fijando mucho en estas expresiones y decía, joder, qué buen trabajo han hecho los actores también con esto, ¿no? O sea, con hacer, pues, hacer que haya realidad, digamos, ¿no? En el relato. Y al espectador decidirá si lo conseguimos, pero todo esto, ¿no? Y luego, pues eso, ¿qué más, José Maris? Que al final se trata un Bueno, poco... luego también yo creo que lo principal en los personajes ha sido ellos, ¿no? O sea, desde el principio tuvimos claro lo que ha dicho Aitor, que fuesen andaluces, para que trajesen precisamente aquello de lo que nosotros carecíamos, ¿no? Luego también se ha contado con expertos lingüistas que nos han asesorado un poco, bueno, pues si esto sí se diría así, ya es que no era solamente la diferencia geográfica, sino temporal, entonces sí, haya habido mucha colaboración. Y ya nada, breve porque se nos acaba el tiempo, simplemente hay más que preguntas, es felicitaciones de verdad porque es un peliculón. Qué bien montada está, ahora mismo no recuerdo quién es el montador, pero Raúl Lorando, Y me parece son los dos montadores habituales. de habituales ya en Loreac, en Andía, y me parece, bueno, el montaje es espectacular, Oh, qué bien. lo hábil y lo inteligente que es esos diálogos que te hacen ver cómo dentro del franquismo también el propio franquismo va cambiando, ¿no? Y tampoco quiero aquí destripar nada, pero como por ejemplo la Guardia Civil ya no es esa Guardia Civil del 36, sino que es una Guardia Civil, pues eso, ¿no? Dentro del franquismo, pero como algo más suavecita, ¿no? Y eso también lo habéis clavado de maravilla. Y bueno, y conflictos también padres e hijos, aunque aquí creo que quizá ya también hago un poquito de spoiler, pero que está Bueno, también pero de maravilla. sí, a ver, para nosotros era muy importante, es una película para nosotros sobre el miedo, ¿no? Y ya el miedo ya no solo de los que vivieron la guerra, sino el miedo heredado, o sea, y para eso era muy importante también la figura del hijo y ver un poco cómo ese miedo se va perpetuando en cierta forma, ¿no? Nos llega ya de estreno, ¿no? La Trinchera Infinita nos llega Sí, el 31 de octubre. el 31 de octubre, un mesecito. Bueno, Nada, en Halloween. en Halloween llegará Trinchera Infinita, de verdad es imperdible, no os la podéis perder y sobre todo por esas interpretaciones que ya habéis comentado, Aitor, antes, de Antonio de la Torre y Belén Cuesta, que yo no sé si les darán el Goya o no, pero si fuera por mí, vamos, lo tendrían ya automáticamente por lo que hacen. José Mari y Aitor, muchísimas gracias de verdad por atendernos y que sigáis haciendo estas películas, que nos sigamos viendo aquí en San Sebastián. Y nada, que os vaya muy bien. Este proyecto que tienes entre manos. También os mantendré seguro informados, porque si de verdad todo lo que logre lo intentaré, no sé si en forma de libro o en forma de algo o de blog o lo que sea, pero de verdad que lo intentaré porque creo que también será un homenaje también no solo para mi familia, sino para tantas familias que yo creo que también lo pasaron muy mal. Llegar hasta el fondo de la situación.